Donald Trump representa un instrumento escogido por Dios para mantener los principios. Donald Trump tiene una inclinación hacia la iglesia, hacia Israel. Ha mostrado respeto hacia las cosas de Dios. Esto indica que es un instrumento escogido por Dios. Creemos fielmente que Dios ha escogido a este hombre, como escogió también a Nabucodonosor, para cumplir una asignación. Entonces, ese niño representa un instrumento que Satanás puede usar para detener al ser, ¿verdad?, que Dios está a punto de colocar. Entonces, el ángel de Jehová, que fue el que guardó a Donald Trump, porque Donald Trump representa algo muy importante, tanto para la iglesia como para el mundo, aunque todavía no se ha descubierto si está vinculado, si ha atentado directamente a un político o algo. Pero ese niño representa muchas cosas para mí. Representa demasiadas cosas. Entonces, ese atentado, la iglesia tiene que verlo como una amenaza o una advertencia de lo que está a punto de acontecer. Dios te bendiga y Dios te guarde en el día de hoy. Hoy nos place llegar a ti, a tu casa, y Dios nos ha permitido llegar a ti a través de un video más. Quiero que te suscribas a Excelencia Cristiana, dale like, activa la campanita. Te saluda tu hermano Pastor Miguel Mateo. Espero que el Señor bendiga a tu casa y a tu familia. Hoy estamos aquí para tocar un punto muy especial. Hay un tema en la palestra pública. Hay un tema que se está documentando, se ha estado hablando. Casi todos los periódicos, diarios y todas las páginas tienen esto en primera plana. El tema de hoy es un tema muy fuerte realmente. Y quiero que este tema sea tocado con mucho cuidado. Aquí tenemos un pastor de la casa, un pastor que siempre está con nosotros. Él nos va a colaborar con eso. Pastor, Dios le bendiga. Salud del pueblo. Hermosa familia, Dios te bendiga. La paz de Dios contigo, con tu casa y tu familia, en el nombre de Jesús. Estamos listos para bendecir tu vida a través de la palabra de Dios con este tema tan importante. Es de tanta importancia hablar acerca de este expresidente, ¿verdad?, que está en Estados Unidos y lo que representa en el mundo espiritual. Así es. Bueno, ya como ustedes escucharon, el pastor ha dado una pequeña introducción, una pincelada a la primera pregunta que yo le voy a realizar al pastor según el foco bíblico y su perspectiva espiritual. ¿Qué representa el presidente Donald Trump? ¿Qué representa en el mundo espiritual? ¿Y cómo debe de ver la iglesia a Donald Trump, la iglesia cristiana? ¿Cómo debe de verla desde la perspectiva espiritual? Amén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice que por ella entendemos que fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese texto está arrojando luz acerca de que todas las cosas que se manifiestan en el plano físico son estructura del mundo espiritual. Nada se mueve en la tierra si en el mundo espiritual no se ha estructurado. Por eso, en el término de gobierno, en el término de presidente, la Biblia dice que Dios es el que pone y el que quita reyes. O sea, hablar de Donald Trump no es hablar de cualquier cosa, y hablar de Biden tampoco no es hablar de cualquier cosa. Es hablar de representaciones físicas que están establecidas en el mundo espiritual. Así es. Ahora, quiero puntualizar sobre la vida de Donald Trump. Donald Trump, en mi expectativa bíblica, representa una vasija escogida por Dios para mantener los principios bíblicos en la tierra hasta que Dios determine en el tiempo que se manifieste el hijo de pecado, que son los tiempos del fin que estamos esperando. Así es. O sea, hasta que Dios no disponga a cortar los tiempos para permitir que el hijo de pecado se manifieste, siempre habrá un instrumento escogido para mantener los principios bíblicos, ¿verdad? Y que la agenda oscura que hay por debajo no se mueva. Entonces, Donald Trump representa un instrumento escogido por Dios para mantener los principios. Así es. ¿Por qué lo digo? Porque Donald Trump tiene una inclinación hacia la iglesia, número 1, hacia Israel. 2, ha mostrado respeto hacia las cosas de Dios. Esto indica que es un instrumento escogido por Dios. Así es. La gente diría, ¿por qué un instrumento escogido por Dios? Bueno, el rey Ciro era un rey impío y Dios lo llamó mi siervo. Sí. Porque Dios es Dios y hace lo que Él quiera, con quien Él quiera y a la hora que Él quiera. Yo quiero tocar un punto bien importante acerca de esto. Es que la gente tiene que primero ubicar dónde Donald Trump fue presidente
y se está postulando nuevamente a presidente. En Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia que mueve el mundo. Entonces, desde allí es que Dios tiene que levantar una vasija que maneje las cosas, ¿verdad? Que tenga que ver con los principios bíblicos para mantener esa gracia y esa paz hasta que Dios decida acortar los tiempos y que el hijo de pecado se manifieste. Entonces, Donald Trump, para mí, representa un instrumento de Dios para mantener los principios bíblicos. Wow, tremenda respuesta, pastor. Nos gozamos por ella y creemos en la palabra que Dios ha puesto en sus labios. La palabra clave que es vasija, instrumento de Dios para una asignación específica. Usted mencionó a Rey Ciro, excelente mención de este rey que fue escogido por Dios a pesar de que era pagano, porque tenemos la batalla de personas que van a comentar y han comentado, pero ese hombre tiene o ha hecho, se le adjudican muchas cosas contrarias, pero no podemos negar que Dios es el que escoge. Cuando Dios escoge a alguien para una asignación, no significa que estemos hablando de que él tenga una comunión con Dios, ni de que sea cristiano, ni de que ore 4 horas. Estamos hablando de que Dios lo ha puesto en un escenario para cumplir con una asignación que se estableció, como te digo, primero ¿dónde? Arriba. Y aquí está manifestándose abajo. Por eso creemos fielmente que Dios ha escogido a este hombre, como escogió también a Nabucodonosor, para cumplir una asignación, porque dice la palabra que Dios cogió a Nabucodonosor para que el pueblo de Israel se volviera a Dios, para oprimir al pueblo en un momento determinado. Así la Biblia nos los enseña. Pastor, quiero continuar con las preguntas y quiero preguntar, ¿verdad? Ya hablando de Donald Trump, lo que ha pasado, la noticia, el atentado, ¿verdad?, que ocurrió contra él. Hay algo muy importante que tenemos que resaltar y tenemos que observar. Hay un joven que falleció, ¿verdad?, en ese intento de atentado, de homicidio en contra de este presidente, y es mucho lo que se especula de él. En su conocimiento bíblico, pastor, lo que usted ha leído en la Biblia y en su perspectiva, el discernimiento que usted tiene, este muchacho, ¿qué usted puede vislumbrar? ¿Qué usted puede ver en el atmósfera espiritual que represente este niño, este chico? Y este niño no, porque era mayor de edad, pero era muy joven. ¿Qué representa él? ¿Qué podemos ver en este caso? Listo. El servicio secreto, la policía, todos los medios de investigación están investigando acerca del muchacho y se han dado cuenta que el muchacho no tenía ningún vínculo con ningún político. Wow. Se cree que él tenía información de Biden, de Donald Trump y de todos los presidentes prácticamente que han sido presidentes en su país. Desde la perspectiva social, este niño representa un aficionado político sin conexión, ¿verdad?, con ningún gobierno. Un aficionado político sin conexión con ningún gobierno. Y según estudios psicológicos, dicen que el muchacho, ¿verdad?, era un muchacho tranquilo. Él siempre estaba por su lado, era recogido. O sea, según su conducta, era alguien que era muy silencioso. Y a la gente silenciosa hay que tenerle miedo porque ellos estructuran muchas cosas en su mente. Para eso, entonces, lo pudiéramos ver como un instrumento, ¿verdad? Una vasija lista para poder ejecutar ese nivel de ejecución que él hizo. Porque es un muchacho que no tiene nada que perder, número uno. Número dos, está pasando por una situación de soledad. Número tres, es un aficionado con la política en silencio. Sí. Número 4, es alguien que tiene a la disposición, ¿verdad?, o cerca de él un arma, porque se cree que el arma que él usó era de su papá. Sí. Se cree que el arma que él usó era de su papá. O sea, era aficionado, el muchacho cuando posiblemente tenía deseo de fama, tenía deseo de fama. Entonces, él entonces es un instrumento correcto para poder derribar al instrumento que Dios va a levantar o está levantando. Yo no puedo asegurar que él va a ganar o no, pero todo dice que Donald Trump va a ganar la presidencia. Entonces, él es el niño es el instrumento correcto para poder acabar con ese hombre que está ahí. Así es. A mí me llama la atención que la noticia ahora ha dicho que Biden abandonó su posición. Eso es profundo. Eso tiene un nivel de profundidad terrible. Tremendo eso. O sea, aunque no se certifica que el atentado tiene que ver con el partido contrario, nada. Pero está diciendo que en el mundo espiritual, ese muchacho no acabar con la vida de Donald Trump
fueron muchos intentos fallidos. Así es. O sea, eso revela muchas fallas en el ámbito espiritual acerca de derribar a Donald Trump. Entonces, ese niño representa un instrumento que Satanás puede usar para detener al ser, ¿verdad?, que Dios está a punto de colocar sobre el gobierno de Estados Unidos para que los principios se mantengan hasta el tiempo del cumplimiento de los tiempos del fin. Entonces, el muchacho espiritualmente representa lo que Satanás quería usar para derribar al hombre que va a mantener los principios cristianos en alto en Estados Unidos y en el mundo. Así es. Pastor, tremenda explicación la que usted ha dado respecto a este joven. Yo creo que la gente va a comentar y va a dejar su comentario. Es importante que usted comente porque lo que representa el muchacho y lo que podemos ver como las tinieblas se movilizan, ¿verdad? Porque un espíritu inmundo entró en el cuerpo de este joven o se manifestó en el cuerpo de este joven para darle la idea, la estrategia a una persona introvertida, una persona callada. Ajá. Ojo, la foto que muestran del niño no tiene esa cara para ese valor que él tuvo. Dos, según, vamos a entrar en un asunto de conciencia. En cuanto a conciencia, en el lugar donde el muchacho se montó, en la pared que estaba frente a Donald Trump, y detrás de Donald Trump habían francotiradores. Sí. Ese niño vio esos francotiradores. Sí. Él estaba seguro que lo iban a matar. Porque él va a disparar de frente y detrás de Donald Trump entonces hay francotiradores que están apuntando hacia el lugar que él está. Él no estuvo ciego, él vio a la gente que estaban ahí. Sí. Quiere decir que ese niño estaba totalmente endemoniado. Así es. O sea, lo que lo estaba moviendo no era él literalmente. Es un espíritu que lo estaba moviendo. Exactamente. Porque él estaba claro que lo iban a matar. Porque imagínate, quien está hablando no es una persona común. Es el expresidente, el nivel de seguridad que tenía, ese muchacho atentar contra él. Sí. O sea, si no fue pagado, el muchacho está diciendo, bueno, yo muero o tomo fama. Así es. Porque muchos hombres ya hicieron ese tipo de cosas, no lograron matarlo, están en cárceles, ellos tienen su fama. Sí. Entonces, el muchacho tenía que ver esos francotiradores. Él tenía que ver la maqueta de agentes secretos que había ahí. Sí. Y como quiera subió al techo y disparó a Donald Trump. O sea, lo que estaba en él, estaba dispuesto a que lo maten o matar. Sí. Entonces, no se puede ver eso normal. Ahí había algo espiritual moviéndose. Ahí había algo sobrenatural moviéndose. Y ojo, que vamos a tocar ese punto ahora. Porque según lo que hemos visto en los análisis que han hecho, fueron 2 tiros que le pasaron a Donald Trump. Sí. Uno por arriba de la cabeza y otro por la oreja. Sí. Y se cree que por el movimiento de la cabeza que hizo Donald Trump mirando la pantalla que hablaba acerca de los emigrantes, el tiro le pasó por la oreja. Eso no es normal. Yo quiero decir que el ángel de Jehová fue que causó ese movimiento. Así es. Para guardar a Donald Trump. Imagínate que Donald Trump muriera. Tremendo. Eso iba a ser un boom en el mundo. Así es. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, el ángel de Jehová, yo creo que fue el que guardó a Donald Trump. Sí. Porque Donald Trump representa algo muy importante, tanto para la iglesia como para el mundo, aunque después él se corrompa. Pero él representa algo muy importante en el mundo espiritual, tanto para la iglesia como para el mundo. La Biblia dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Que Dios tiene que usar una puerta para que el evangelio sea predicado. Y yo creo que Donald Trump es una puerta que Dios va a levantar para que el evangelio siga siendo predicado. Así es. Pastor, claro que sí. Lo que usted decía está muy acertado. Creo que es la palabra del momento y que muchos de nosotros estamos analizando. Y el que conoce la Biblia sabe que Dios guarda, que Dios protege a sus hijos, que Dios cubre, que la gracia del Espíritu Santo y los ángeles de Jehová acampan y protegen a sus siervos y a sus hijos. Y en este caso, a este hombre, ¿verdad?, que no estaba escrito, no estaba establecido en el libro de Dios que él tenía que morir ese sábado. O sea, si hubiese estado establecido que él tenía que morir, ya estuviera muerto. Pero como no estaba establecido, como hay algo, un plan, un propósito que él tiene que cumplir, no lo pudieron matar. La Biblia dice que el querer como el hacer lo pone el Espíritu Santo. Basado en ese texto bíblico, nosotros tenemos que ver ahora el panorama. ¿Qué pasó después del atentado de Trump?
sea, cómo el pueblo cristiano se movió. Sí. Yo vi cientos de pastores, cientos de líderes cristianos. Yo personalmente, Sí. o sea, para mí fue un respiro no ver a Donald Trump muerto. O sea, para mí fue una bendición. O sea, está diciendo ese ambiente, esa atmósfera que se destapó después de ese atentado, que Trump está en el corazón de la iglesia. Sí. Y que Trump es una pieza para la iglesia. Así es. O sea, porque después del atentado, o sea, todos los cristianos estamos felices. Porque nosotros estamos viendo a Trump como el hombre que Dios tiene ahí para mantener los principios bíblicos. Así es. Todavía en los Reinos Unidos, en las naciones que nos rodean. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que nos movió a sentir paz? Nosotros como cristianos, después del atentado, ver a Trump solamente herido en la oreja y no morir. Yo vi cientos de líderes cristianos publicando, hablando acerca de eso y contentos porque Trump no murió. O sea, ese querer como ese hacer no vino de la nada. Esa motivación, ese movimiento que nosotros causamos como iglesia, está diciendo que Trump es una pieza clave de bendición, ¿verdad? Para mantener los principios bíblicos. Entonces no podemos también pasar por alto eso. Claro que no. Entonces, los republicanos, los demócratas son los de Trump, ¿no? Sí. Los republicanos, la gente de Trump están contentos, pero la gente de Biden están alborotados. Incluso Biden abandonó la posición. Dicen que por su edad, que porque se enfermó. También dice que eso representa un peligro para Trump. Bueno, entonces lo que yo estoy viendo es que el mundo espiritual está moviendo todas las fichas posibles para que funcione esa candidatura, porque quien pone y quita reyes es Dios. Sí, claro que sí. Al final de la jornada, pastor, yo creo que la voluntad de Dios es la que se va a ejercer, y cuando uno conoce la Biblia, sabe que hay dos agendas, ¿verdad? Está la agenda del Partido Demócrata y está la agenda que tiene también el Partido Republicano. Por ende, hay un combate entre dos agendas. Compartíamos eso hace un rato con unos pastores. Y esas agendas, por ejemplo, cuando hablamos de Donald Trump, no hablamos de la persona de Donald Trump, sino de su liderazgo, lo que representa en el gobierno y de lo que él representa y los valores que él representa, y que la iglesia se identifica mucho con eso. Por eso creemos que un milagro de Dios en aquel momento fue el que lo cubrió, y un milagro de Dios lo tiene ahí para esta fecha, para este día, y lo tiene de pie. Por eso la iglesia tiene que estar orando, y la iglesia, la pregunta que le voy a hacer va respecto a eso. ¿Cuál es el papel de la iglesia, pastor, de la iglesia frente a una situación como esta? ¿Cómo debe de reaccionar la iglesia? Ya usted habló un poquito de que los cristianos se fueron todos a favor de él, de que la gente estaba muy gozoso y fue un respiro. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia frente a una situación política? Porque hay cristianos que dicen, no, porque yo no me meto en política. Mira a los cristianos hablando de política, eso es lo espiritual. La política tiene mucho que ver con los temas espirituales. Cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de los tiempos finales, la política es un foco el cual la iglesia tiene que mirar, dilucidar y observar cuando se trata de lo que tiene que ver con los tiempos finales. Ahora, pastor, ¿cuál es el tema y la visión de la iglesia respecto a los temas políticos? Amén. Lo primero que la iglesia debe entender es que nosotros somos peregrinos aquí en esta tierra y que debemos cumplir con las leyes establecidas que no van en contra de las leyes de Dios. Y lo otro es, debemos siempre optar por la justicia. El deber de la iglesia es orar a Dios, ¿verdad? Sí. Mantenerse en oración, predicar el evangelio y votar por las personas que aman los principios de Dios. La iglesia no puede desconectarse de la política, porque si nosotros permitimos que un corrupto gobierne, vamos a sufrir. Así es. La iglesia, el deber de la iglesia no es hacer política, es votar por la gente correcta. Así es. Orar por la gente que está en eminencia, que la Biblia nos manda eso. Entonces, nosotros no podemos dejar de orar por nuestros países, por nuestros presidentes, y debemos siempre votar por la gente correcta. Wow. Son cosas que no podemos obviar. Así que yo creo que nosotros como iglesia tenemos que levantarnos en oración. No solamente por Donald Trump, sino por la persona que Dios va a colocar en Estados Unidos. Sí. Porque los atentados están anunciando que Satanás está guapo.
El mundo espiritual está bravo. Entonces nosotros tenemos que orar para que Dios coloque a quien tiene que colocar. 1, 2, orar para que el avivamiento no se apague. 3, hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer. Así es. Predicar la palabra. Así es. Pastor, creo que es tan bíblico lo que usted dice, que lo que Dios establece, cuando Dios da una palabra profética, todo lo que ocurre en la tierra viene del cielo. Cuando hay una palabra que tiene que cumplirse, no importa lo que los espíritus hagan, lo que el diablo pueda hacer, porque vemos que Jesús, Herodes lo quería matar. Dice la palabra que Dios mandó un ángel. El ángel avisó a María, se fueron a Egipto y allí estuvieron, ¿verdad? Sí. Vemos que Dios incide incluso para cubrir su propósito en medio de situaciones como esta, cuando hay amenaza de hombres malvados, endemoniados, que quieren afectar el destino profético, porque este atentado, más que destruir a un hombre, trata de afectar lo profético, ¿verdad? Porque hay un hombre que lo que hace es que establece un equilibrio. Donald Trump representa un equilibrio espiritual en esa nación tan grande, donde hay muchos intereses marcados con ciertas áreas y ciertas cosas que se quieren implementar, cierta legalización del pecado que se quiere fomentar. Entonces él representa un equilibrio con todo y su personalidad, con todo y que a mucha gente no le gusta y que parezca una persona un poco atronada, un poco difícil, con todo y su política migrante. Él representa en los intereses espirituales de Dios, representa un factor muy importante. Por eso la iglesia tiene que orar. Lo primero que la iglesia tiene que orar, antes que todo, yo creo que la iglesia tiene que orar por los políticos, por los gobernantes. Dice Romanos que tenemos que orar por los gobernantes, porque la paz de ellos está la paz de nosotros. Oremos por ellos para que Dios los direccione y les indique lo que tienen que hacer. No criticarlo, porque yo no hago nada con criticar a un gobernante. Yo estoy siendo uno más del montón, pero cuando oro estoy afectando espiritualmente las decisiones que el diablo quiere trazar y cambiando el destino de una nación a través de una oración. Pastor, le tomé un poco de tiempo a usted ahí, tranquilo. Pero quiero preguntarle, porque estamos conversando algo aquí muy especial, y quiero preguntarle que si deberíamos los cristianos ver el atentado de Dios como una advertencia de Dios profética. Los cristianos veríamos el atentado a Trump como una advertencia profética. ¿Deberíamos verlo así? ¿Cómo la gente debe ver esto? ¿Cuál es la visión? Excelente. Todo eso indica que estamos en los tiempos finales. Sí. Y la iglesia debe ver ese atentado, aunque todavía no se ha descubierto si está vinculado ese atentado directamente a un político o algo. Pero ese niño representa muchas cosas para mí en el mundo espiritual. Sí. Representa demasiadas cosas. Entonces, ese atentado, la iglesia tiene que verlo como que están tratando de matar los principios que realmente transforman una nación. Wow. O sea, la iglesia debe ver ese atentado como una amenaza o una advertencia de lo que está a punto de acontecer. Así es. ¿Se entiende? Sí. Porque todavía nadie ha conocido al anticristo, nadie sabe cómo es. Y ese niño que llegó de repente, no sabemos qué representa. Así es. El fin es que ese niño, ese atentado tiene que ver mucho con el anuncio de que están a punto de extirpar de nuestra vista y de nuestras manos los principios que mantienen al Espíritu Santo con nosotros. Así es. Tremendo, pastor. Wow. Esa respuesta está muy hermosa, ¿verdad? Una respuesta muy concisa, muy clara, que se va a quedar en la mente de mucha gente. El día de hoy voy creyendo y estoy creyendo que Dios está impactando a alguien con esta palabra y que hay una iglesia aquí, hay siervos de Dios tratando de llevarle un mensaje, de emitir una palabra que pueda ayudar con tanta duda, ¿verdad? Porque cuando se generan este tipo de cosas, crece la duda. Hay mucha duda, incertidumbre, mucho temor. Hay personas que están asustadas por el fin, pero la iglesia dice que cuando usted vea todo este tipo de cosas, la iglesia tiene que saber que no podemos tener miedo, sino que tenemos que estar seguros porque nuestra redención como cristianos está cerca. Lo único y lo más claro que representa todo esto es que Cristo está a la puerta, ¿verdad? Así la es. venida de Cristo está ya a punto de manifestarse. Amén. A los que creen, porque hay gente que no cree. Y yo no voy ni aquí a decirle esto a los que no creen en que Cristo viene otra vez. Estoy hablando de la gente que cree en la venida de Cristo. Cristo viene otra vez. Amén. Y esto apunta a que estamos a punto de ver la manifestación de la venida del Hijo del Hombre. Así es. Por eso la iglesia tiene que mantenerse orando, velando y vigilando sobre estos temas. Porque hay una iglesia
que vive muy alejada de esto, vive muy divorciada. No, y bíblicamente, varón de Dios, Dios siempre utilizó problemas entre reinados Sí, para revelarnos el fin. así es. Por eso usted va a encontrar que Daniel habla acerca de eso. O sea, todo lo que Daniel revela Sí, está hablando acerca del fin. Siempre el fin se muestra a través de los conflictos de naciones así es. y de reyes. Sí. Entonces, ese conflicto de reyes, ese atentado, esos problemas que hay ahora en Estados Unidos están revelando que estamos a punto de salpar de esta tierra. Algo está a punto de pasar. Entonces, Satanás está trabajando sigilosamente y está buscando todos sus recursos, ¿verdad? Porque, ¿por qué toma el niño? Sí. O sea, para mucha gente eso es insignificante, porque él siempre tomará algo inocente para hacer una hazaña grande de maldad. ¿Se entiende? Así es. Entonces la gente ignora, por un niño, un bebé. No, porque ese niño, o sea, ¿me está entendiendo? Si fuera un francotirador de esos Sí. que estén conectados a otro gobierno, eso fuera un boom. Entonces, él usa un niño. Y eso tiene a la gente entretenida. Fue un niño. Ese niño era... ¿Me está entendiendo? Pero eso representa demasiada cosa en el mundo espiritual. Entonces la gente tiene que poner los pies sobre la tierra. Algo está a punto de pasar sobre la tierra. Sea que nos vamos o los principios bíblicos lo quieren desaparecer en la tierra. Así es. Así que creo que estamos en ese tiempo, pastor. Pastor, una pregunta, y con esta pregunta quiero que usted le envíe un mensaje a la iglesia de hoy que está viendo este escenario, ¿verdad? La gente que están viendo este escenario, una palabra de aliento y de fe basado en la Biblia, porque mucha gente se acuerda que esto está en la Biblia cuando los acontecimientos pasan. Ay, está escrito, pero ¿qué tan seguro, qué tan convencidos están de que es real y del tiempo que están viviendo? Un mensaje a ese público que está esperando y sabe que tiene temor, que está viendo que el mundo está girando y que muchas cosas están cambiando y hay un temor, incertidumbre, aún en muchos cristianos, Sí. en el mundo y en los cristianos. Pastor, una recomendación bíblica para esa área. Amén. La Biblia dice, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Sí. O sea, todas estas cosas fueron anunciadas, pero tenemos que confiar en nuestro Mesías, el Rey que nos dio la palabra de promesa, Sí. que dijo que vendría por nosotros. En cualquier momento Él vendrá por su pueblo. O sea, no puedes afianzarte en un gobierno, ni puedes afianzarte ni derrumbarte por una guerra que veas. Tienes que mantenerte firme, creyendo en el Mesías que viene. Aquí si morimos, morimos para Él. Si vivimos, vivimos para Él. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir en Cristo es ganancia. Así que donde tú debes asegurarte es abriendo tu vida a Jesús. Si eres cristiano, te invito a que vivas una vida de oración, porque el hombre y la mujer que ora tiene tanta seguridad en Cristo que sabe que si muere, muere en Jesús, y si vive, vive para Jesús. Mi mensaje para el mundo es este. Necesitas refugiarte en Dios. Necesitas abrir tu corazón a la palabra y comenzar a caminar conforme a lo que Dios ha establecido para ti. Y el temor y el miedo pasarán a ser solamente una profecía que anuncia el cumplimiento. Dios le bendiga y Dios le guarde. Así es, tremendo pastor, tremendo mensaje a esa gente que tiene incertidumbre. Todavía me quedan un par de inquietudes que sé que están en el corazón de la gente. Sí. Por ejemplo, en tiempos como estos, hay muchas personas que acuden a Jesucristo, que dicen, me quiero convertir, estoy en los tiempos finales, esto se está acabando. Y mucha gente se pregunta, ¿verdad? Se pregunta, ¿por qué el interés de Trump con el tema de Israel? Porque él siempre tiene un interés y siempre ha estado sus políticas, muchas han estado basadas en Israel, incluso abrió una embajada allá en Jerusalén y todo lo demás. Entonces, proféticamente, en cuanto al pueblo de Dios, ¿qué representa Donald Trump para los israelitas? Ya hablamos de los cristianos, ahora para los israelitas, como ese defensor que se levanta, ¿qué representa él, pastor, para el pueblo de Israel? Mira, cuando José llegó a Egipto, Ajá. ¿cómo llegó José? Como un buen gobernante. Así es. Y ese puente que Dios usó para conectar a Israel con Egipto, que fue a José, luego entonces se levantó otro rey Sí. que ya tenía conexión entre Israel y Egipto y oprimía a los israelitas. Uh-huh. Entonces, Donald Trump es necesario que él sea un canal o un puente que mantenga una conexión entre Israel y Estados Unidos. Sí. Porque tú sabes que el anticristo
tiene que tener un camino preparado. Y Dios puede usar a un siervo de él para eso, porque que eso está en la profecía. Obligatoriamente tiene que haber una conexión entre Israel y Estados Unidos. Así es. Es obligatorio. Porque a través de ese puente es que el anticristo va a surgir. Sí. ¿Sí entiende? Entonces, si no hay un puente, o sea, Dios lo que está creando es lo que yo puedo visualizar acá, ¿verdad? Ajá. Se está creando un puente para que cuando venga el anticristo todo entre suave. Sí. Claro, porque tiene que venir el anticristo. Si no viene, Así es. nosotros no nos vamos de aquí. Así Entonces, yo entiendo que Trump es un puente también que va a conectar al anticristo más luego con Israel. Porque el fin de esto es mantener los principios bíblicos mientras estamos en la tierra. Pero tiene que haber un puente entre Estados Unidos e Israel para que el anticristo pueda fluir tranquilo. Así es. Hay que esperarlo, él tiene que venir. Exactamente. Entonces, por eso es que la gente tiene que agarrarse de Dios, buscar a Dios, porque al fin y al cabo puede venir 1000 presidentes buenos, Dios permitirá que su corazón se endurezca, porque que el fin es mantenernos de pie, el evangelio sea predicado y que el anticristo entonces venga a gobernar. Así es. Eso no podemos perdernos con eso. Tremendo. Wow. Pastor, te he dicho algo que es muy poderoso, que es muy importante. Yo me río porque es así, es tan así que la iglesia tiene que despertar, porque a veces nosotros oramos. No nos podemos acomodar aquí. Y oramos de una manera equivocada. Sí. Por ejemplo, oramos y yo veo mucha gente emocionales y almáticos predicándole cosas a la gente que le están predicando un escenario como de una iglesia que va a estar por la eternidad aquí en la tierra, que va a vivir aquí. Y la iglesia y el pastor y los predicadores tienen que dirigir la atención de la iglesia a Cristo y mantener una perspectiva con respecto a la venida de Cristo, al avenimiento del Señor que pronto se aproxima. Por eso usted dijo que nosotros no podemos estar orando para que el tema de la aparición del anticristo desaparezca, porque es bíblico. Y lo que está escrito, la palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que está escrito no pasará. Tiene que cumplirse todo, mire, la tilde, las comas, todo lo que está escrito ahí tiene que cumplirse al pie de la letra. No hay manera de que nosotros podamos escapar. O sea, la gente puede escapar de lo que sea, pero del cumplimiento de la Biblia no se puede escapar. Hay profecías que dicen que tiene que aparecer el hombre del pecado. Es imposible. Yo no puedo orar para que no venga, que voy a orar, que algo. No, está escrito, fue establecido incluso. Un maestro de teología me enseñó a mí y me dijo, ya Dios acabó. Ya Dios terminó. O sea, ¿por qué dice él que Dios terminó? Porque en Apocalipsis dice lo que fue, lo que es y lo que vendrá. O sea, los 3 tiempos. Sí. Ya Dios terminó. Ya pasó todo lo que pasó. Estamos en el presente y lo que ha de venir ya también está escrito. O sea, ya Dios terminó. O sea, ojo con eso, amado pastor. La gente tiene que entender que por más bueno que sea un presidente, al final Dios le va a endurecer el corazón. Sí. Porque que Dios, señores, la gente tiene que entender que no estaremos aquí eternamente. Sí, así es. O sea, cualquier cosa que yo me siento bendecido porque Trump sea presidente de Estados Unidos. Así es. Porque yo sé que va a mantener algunos principios, pero es que como quiera, él tiene que meter los pies. Así es. Eso tiene que pasar. O sea, Dios tiene que permitirlo porque que no estamos para acomodarnos en la tierra. Estamos para ser preparados. Y a través de esa preparación recibir al Mesías. Entonces la gente no puede perderse con eso. Por eso mi enfoque no es solamente hablar del Trump que viene, sino hablarte del Cristo que nos está preparando para que vayamos a Él. Así es. La iglesia tiene que despertar. Todo lo que está pasando son señales proféticas del fin. Tenemos que despertar. Tenemos que comenzar a caminar en santidad. Tenemos que comenzar a caminar en la palabra. Tenemos que comenzar a ordenar nuestra vida. Señores, esto está a punto de terminarse. Si no nos ordenamos con Dios. Hay gente que están guardando cuartos que para el anticristo lo está guardando. Ay. Tienen que sacudirse con eso. Dios mío. Tienen que sacudirse con eso. Tenemos que invertir todo lo que tenemos que invertir en la predicación del evangelio. Sigamos con nuestra empresa, sigamos creciendo, pero tenemos que tener el evangelio como prioridad. Señores, la única respuesta de este mundo está en Jesús y en el evangelio. No hay otra forma. Oye, están vueltos locos los periodistas investigando. Y nosotros, con la Biblia, ya nosotros sabemos por qué pasó todas las cosas. Así es. Entonces, Donald Trump representa un instrumento que Dios forjó para que los principios bíblicos se mantengan hasta que se cumple el tiempo del fin. Así es. Pastor, es tremendo. Ya estamos a punto de terminar. Todavía nos quedan unos minutos. Es tremendo ver que
espiritualmente, Cristo un día le señaló algo a los fariseos. Le dijo, ustedes saben cuándo va a llover, saben cuándo va a ser buena luna, Sí. ustedes conocen los designios, ustedes se han dedicado a aprender cómo se maneja el tiempo, pero él dijo, ustedes no saben discernir los tiempos que están viviendo. Claro. O sea, la Biblia nos envía mucho a observar el tiempo en el que estamos viviendo. Una gente que ora, que mantiene comunión con Dios, debe de observar el tiempo, de conocer el tiempo en el que vive. Eso nos ayudará, como usted decía, a vivir tranquilo, porque la iglesia tiene que mirar y tiene que padecer algunas eventualidades que pasan diariamente, pero esto no nos puede sacudir. Un cristiano no puede estar con la cabeza para abajo, mirando, asustado, turbado, porque están pasando cosas malas y el dólar está subiendo y la comida está cara y la cosa se está complicando. Eso tiene que ser un sentido de gozo porque nuestra redención está cerca. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando nosotros veamos todas estas cosas, erguíos. La palabra erguíos significa estén firmes. Levanten su cabeza porque vuestra redención está cerca. Tan cerca que lo que estamos viendo y observando, que se ha multiplicado la maldad, se han multiplicado los homicidios, feminicidios, todo lo que vemos diario es una representación de que Cristo viene ya. Pastor, voy a concluir con una pregunta muy especial y muy poderosa para usted. Quiero que esté atento a lo que le voy a preguntar. Porque adelante. Es muy importante para nosotros. Gloria a Dios. Es lo que estamos viendo, lo que vimos en este escenario. ¿Qué tan importante es para la nación de Estados Unidos, incluso para el mundo, que Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos? Importancia en el trasfondo espiritual, no en lo material, porque la gente tiene sus argumentos, pero espiritualmente, para usted como pastor, como hombre de Dios que ora y conoce los tiempos. Listo. Número 1, Donald Trump es un hombre que le entregará a la nación a Dios. Aleluya. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Así es. O sea, Donald Trump le va a entregar la nación a Dios. Donald Trump es uno de los presidentes de Estados Unidos que luchó para que no se apruebe el aborto. Eso está en el día de Dios. 2, Donald Trump va a trabajar basado a la agenda de Dios, no a la de su ego. Wow. Donald Trump va a pelear, o sea, va a pelear en el sentido de discutir con las personas que han querido dañar los principios bíblicos y familiares de Estados Unidos. Wow. Entonces, conviene en todo el sentido que Donald Trump sea presidente del país. Tanto a Estados Unidos como a los demás países de Centroamérica. Wow. Porque él tiene indicio o da secuela de que va a organizar las cosas como deben organizarse. Sí. Él no es tan filósofo como los demás, pero en lo poco que él tiene y la sabiduría que Dios le ha dado, hemos visto que, señores, en el gobierno pasado de Donald Trump se habló de muchas cosas que se hizo en benevolencia, en bondad a favor de Estados Unidos. ¿Sí entiende? Y yo creo que Donald Trump será una bendición para Estados Unidos. Yo lo creo. Wow. Yo creo eso. Tremendo. Que será una bendición para Estados Unidos porque el hombre está centrado en Dios. Así como se centró en Dios el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O sea, cuando tú centras tu vida en Dios como líder de una nación, las cosas se transforman. Las cosas cambian. Las cosas son diferentes. La paz que no había, la hay. Siempre habrá problemas. Pero cuando Dios es el centro de una nación, tanto de una familia, de todo lo que emprendamos, las cosas son diferentes. Para mí será una bendición, ¿verdad?, que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Así es. Wow, tremendo. Hemos llegado al final de este video. Tremenda reflexión. Creo que Dios está llamando la atención de su pueblo, está llamando la atención de sus hijos a través de los acontecimientos
que se están materializando continuamente alrededor de nosotros. Y Dios, con esta palabra del día de hoy que hemos compartido, el pastor Wander Matos y yo, a través de esto creo que Dios va a despertar el espíritu de sus hijos y va a trabajar el corazón de mucha gente que necesitaba escuchar esta palabra, que necesitaba entender de manera clara, objetiva y concisa el objetivo de Dios, el propósito de Dios para Donald Trump, Estados Unidos y todas las naciones, porque Estados Unidos todavía representa ese imperio o un imperio como en la antigüedad, de donde se rigen y se determinan lo que tiene que ver con lo que gobierna el mundo completo. Así que la iglesia debe de orar, debe levantar sus manos sin ir sin contienda y orar por las naciones. Ore por Estados Unidos, por las elecciones de Estados Unidos y ore también por las próximas elecciones de Venezuela. Tenemos que orar por esa nación y por todas las naciones. La iglesia tiene que jugar su papel. La iglesia está aquí para hacer el equilibrio, para orar y para pedir por las naciones que están alrededor de nosotros. Venezuela, Estados Unidos, San Salvador, ¿verdad? Rusia, son ojos proféticos. Así es. Israel es el reloj profético. Sí. Pero esos países que mencioné son ojos proféticos. Dentro de esos países, hasta Haití actualmente, representan ojos proféticos para mí en el mundo espiritual. Porque los acontecimientos que han pasado en ellos han revelado lo que en la Biblia está escrito acerca del fin. O sea, de las guerras, los rumores de guerra y todas esas cosas. O sea, ellos son ojos proféticos. Así es. Tremendo. Gloria a Dios. Tremenda esa última aclaración. Ojos proféticos. Israel, el reloj profético. Y todo lo que está pasando indica una temporada. La iglesia tiene que despertar, despierte, porque estamos en los tiempos finales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Acaba de estar contigo tu hermano Pastor Miguel Mateo. Búsqueme por todas mis redes sociales como Miguel Mateo Oficial, Pastor Miguel Mateo, para más contenido y para estar más conectado. Pastor Wander Matos, Dios le bendiga. ¿Cómo la gente le puede ver a través de sus redes? Su hermano Wander Matos, Pastor Wander Matos en Instagram, en Facebook, Pastor Wander Matos. Estamos ahí para servirle. Jehová le bendiga, le prospere y le guarde. Sí, es bueno que también dé la dirección de su iglesia, porque hay gente que a veces pregunta en Estados Unidos, ¿dónde está la iglesia suya? El pastor Wander, ¿dónde que está? Listo, estamos ubicados en Bajos de Jaina, San Cristóbal, Valcerquillo, calle Federico García Godoy, próximo a la West. Tremendo. Qué bendición. Ya ustedes saben, lo pueden buscar ahí. Esto también es Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbase, denle like, active la campanita. Esto se está poniendo bueno. Así que adelante. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.